Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a seguir un poco en la dinámica de los vídeos anteriores, perdón, donde vamos un poco pues desentrañando lo que nos quieren decir las parábolas que dictó Jesús, ¿no? Básicamente la parábola de hoy es especial, no es muy conocida, pero es muy especial para mí porque es una parábola que incide en puntos de vista, ¿no? En los puntos de vista incide en las actitudes externas a nosotros y también incide eh, es rica en ideales, ¿no? Es rica en ideales, es rica en puntos de vista y es rica en cómo puede llevarse a cabo, cómo se pueden manifestar las diferentes perspectivas según los puntos de no retorno y los puntos disruptivos que acontecen en la vida del ser humano, ¿no? Y es interesante porque muchas veces uno en el camino espiritual no falla por falta de conocimiento, sino que falta por tener otros puntos de vista, ¿no? Y por entender cómo pueden pensar los demás. Y esto es una cosa que cuando no se entiende, no se hace de las situaciones las situaciones más justas o más perfectas o más armoniosas posibles, ¿no? Porque nos falta ese punto de intentar dilucidar cómo pueden pensar los demás y cómo eso puede interferir en nuestras interacciones interpersonales. Y bueno, básicamente la parábola nos dice lo siguiente. Dice que había un hombre rico que se vestía de manera muy elegante y que daba muchos banquetes, ¿no? Entonces básicamente a las puertas de la casa de este rico había un hombre que se llamaba Lázaro, que era un mendigo, donde pues lo retratan de una manera muy penosa, ¿no? Que tenía un montón de llagas y que hasta los perros lo lamían, ¿no? Pero bueno, básicamente el punto disruptivo llega que cuando el mendigo murió, la parábola nos dice que los ángeles se lo llevaron, ¿no? Al lado de Abraham. Y después, poco después murió el rico, que se nos narra en la parábola, y este se nos dice que fue sepultado. Ahora, el giro viene que cuando el rico estaba en el Hades, en el infierno, en medio del tormento, alzó sus ojos, ¿no? Y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro juntos. Y entonces gritó: Padre, ten compasión de mí. Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá. Es decir, básicamente están en el infierno, el rico está en el infierno, alza sus ojos y ve que a lo lejos nos vamos a decir que en el cielo está Abraham y Lázaro juntos. Y básicamente pide que por favor, aunque sean, que lo refresque, sabiendo que no se puede intercambiar posiciones, ¿no? Una vez que están en esos planos. Y bueno, ante la negativa y como no le quedaba de más, pues dice por lo menos le dijo a Abraham: te ruego que envíes a Lázaro a casa de mis padres, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les respondió: bueno, Lázaro no hace falta que vaya, porque tus hermanos que están en vida tienen las escrituras de Moisés y los profetas, que escuchen esas enseñanzas. Y el rico le dijo: bueno, es que no la van a escuchar y es que no van a hacer caso, pero si se aparece Lázaro, que conocen a Lázaro y lo ven, que de muerto puede llegar a la vida, sí que van a empezar a creer y se arrepentirán. Y Abraham le contestó a esto que si no han escuchado las enseñanzas de Moisés y los profetas, tampoco se van a convencer si ven que alguien se levanta de entre los muertos, ¿no? Es decir, al final la gente va a creer en lo que quieren creer, por mucho que le muestren pruebas, ¿no? Que le muestren argumentos sobre la mesa, ¿no? El cambio espiritual, el cambio genuino, el cambio donde uno mira a su interior y mira que ahí siempre ha estado Dios y que es el ser humano que lo ignora por, por la búsqueda incesante de saciar su propia voluntad y no la voluntad divina. Esto es una búsqueda que se da de manera genuina, ¿no? Que por mucho que nos presenten pruebas, que nos muestren 1000 argumentos, si uno no quiere, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, en toda la Biblia, vamos a meternos con la parábola, en toda la Biblia
yo creo que hay pocas historias que nos hacen reflexionar sobre nuestra perspectiva de la vida y nosotros mismos mientras atravesamos esta experiencia terrenal, como lo hace esta parábola. Yo creo que aquí encontramos a dos personas, ¿no?, puestas en contraste, y ya no es lo que le pasa en vida, sino lo que le pasa después. Y esto es, por eso me parece que es una parábola súper ingeniosa, ¿no? Poniendo de antesala las actitudes fruto de los pensamientos que expresaban ambos personajes y finalizando con un despliegue de sus respectivos destinos, ¿no? Y el contraste es bastante obvio. Hay un hombre rico y uno pobre. Es importante reconocer aquí, y quiero recalcar, y siempre lo recalco, que no hay ninguna sección de la parábola que condene o alabe ninguna de estos estatus, ¿no? Simplemente es un contraste donde se pone de relieve que, de manera general, es cierto que aquel que es rico, y sobre todo en esas épocas, parecía vivir y parecía hallar plenitud en sus posesiones, y es cierto que la figura del pobre utilizada en la antigüedad se retrataba de manera que la gente entendiera que era un beneficiado espiritual, pues carente de los deleites y comodidades terrenales, se vería obligado a acercarse a Dios y a conectarse con Él, mientras que el rico, vamos a decir, por esa plenitud que sentía en las cosas del mundo, no sentía necesidad, ¿no? Porque decía, bueno, estoy cómodo aquí. Bueno, en fin, este es el contraste, pero bueno, básicamente no se ensalza ni se eleva ni a uno ni a otro, ¿no? El problema, bueno, con el tema de la riqueza en la Biblia hay mucha gente que se confunde, pero no la condena, sino que condena que para las personas que tengan riquezas, estas sean exclusivas, estas tengan un puesto exclusivo y de preferencia en su vida, por encima de cosas de magnitud más elevada, ¿no? Por ejemplo, estar en comunión con Dios, orar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí se nos allana el camino para llegar a lo verdaderamente importante, que es la muerte de estos dos. Se nos dice que el rico fue sepultado y seguramente que parte de los adornos que poseía en su vida terrenal debieron haberlo seguido a la tumba, ¿no? Bueno, dicen, pues no, lo sepultaron a un rico, y lo que era en aquella época, ¿no? En cuanto a Lázaro, se nos dice que ni siquiera fue enterrado, sino que directamente fue llevado a los cielos, ¿no? Y esto es una manera elegante en la parábola, una manera muy piadosa, una manera muy compasiva de decir que, bueno, básicamente a este hombre no tomaron ni la molestia de enterrarlo, ¿no? Bueno, se lo llevaron los ángeles directamente. Bueno, pues este suceso nos lleva a un cambio de papeles donde ahora se expone la riqueza espiritual de Lázaro frente a la pobreza espiritual del hombre rico. Pues este había vivido sin Dios en su travesía terrenal, y como murió sin él, se acentuaba lo vacío que estaba por dentro, como vemos reflejado en sus pensamientos atormentados. Y la cosa es esta: ¿qué significó la muerte para cada uno de ellos? Pues la respuesta la hallamos que en la perspectiva de Lázaro permaneció esencialmente sin alterar, ¿no? Porque había conocido a Dios en vida, y su ascensión celestial solamente supuso un aumento del entendimiento de lo que ya tenía. Pero con el rico la situación es muy diferente si nos fijamos. La muerte trastornó, cambió, transmutó completamente su sistema de valores y creencias e introdujo pensamientos en él que en su vida terrenal jamás tuvo. Y esto lo vemos manifestado básicamente en 3 puntos que podemos delinear ahora mismo. En primer lugar, si leemos atentamente la parábola, se nos dice que en el infierno alzó sus ojos. Y esto es muy representativo porque, claro que en su vida terrenal habrá mirado el cielo, ¿no? Básicamente, pero esto se pone aquí en la parábola para decir que nunca hasta ese momento había elevado tanto la conciencia como para buscar lo superior, ¿no? Y entonces en la búsqueda de lo superior, en esa elevación de la conciencia, es cuando uno levanta la mirada de las cosas del mundo. Y en segundo lugar se nos dice que oró, pero bueno, de manera errónea, pero oró, y de una manera sentida y genuina por primera vez, ¿no? Porque ya no pedía para sí mismo, sino que pedía para los demás, ¿no? Pero el error, lo quiero remarcar, y es que se encuentra en las peticiones que le hacía a Abraham, ¿no? Porque una vez hay un contraste de cielo e infierno, y él mira para arriba y él solo ve a Abraham, no le pide nada a Dios, y esto es una forma de evidenciar su ignorancia espiritual. Y esto tiene un porqué. Los judíos de la época de Jesús, los contemporáneos de Jesús, Dios
era una entidad innombrable. Básicamente ellos se creían que no eran merecedores de su relación con Dios y relegaban su fe al poder y a las puertas que abrieron los profetas de la antigüedad, ¿no? Moisés, Abraham y en general los patriarcas. Y eran personas que estaban muy arraigados a la tradición, se sentían descendientes de Abraham, de Moisés y de todos ellos, y relegaban su fe y de algún modo su poder de avanzar espiritualmente, modelando la rectitud y la interpretación literal de las escrituras. Pero esa comunión con Dios, esa unión con Dios que por ejemplo vemos desarrollada en Jesús, en la teología de Jesús, ellos pues prácticamente la rechazaban, ¿no? Porque para ellos era una falta de respeto. Pero esto es ignorancia espiritual, ¿no? Porque la comunión, la verdadera unión, la verdadera donde tienen que ir dirigidas nuestras oraciones es a Dios, ¿no? No es a ningún santo, ni a ningún patriarca, ni a ningún otro ser. Bueno, pues con este matiz, nuevamente no quiero sugerir, no, o bueno, la parábola no sugiere que el rico nunca oró en vida, sino que probablemente lo hizo, pero no lo hizo de corazón, ¿no? No lo hizo de corazón, y esto se ve que es una oración genuina, porque, como he dicho antes, pide que Lázaro vaya a su casa para que sus hermanos se salven de ese tormento, ¿no? Y en tercer lugar, desgraciadamente fue víctima del punto de no retorno, este rico, ¿no? Porque después de la muerte no hay ninguna posibilidad de que en el cambio de conciencia que tú experimentes, o lo que tú conozcas, afecte a tus acciones pasadas en el plano terrenal, ¿no? Si uno se pone a pensar en esto, cuesta imaginar una mayor tragedia que aquel que quiere cambiar, al haber tenido orgullo e ignorancia sostenidos en el tiempo, ahora que realmente quiere cambiar, el rico se ve asolado al saber que poco puede hacer por cambiar su condición, y peor aún, concienciarse de todas las oportunidades perdidas, ¿no? Y en este punto yo quiero remarcar sobre todo el final, ¿no? Abraham les respondió: tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Los hermanos del hombre rico poseían las escrituras. Esto quiere decir que los hermanos del hombre rico poseían las escrituras, es decir, ya poseían las herramientas para poder ahora avanzar en el plano espiritual y por lo tanto enderezar sus vidas, ¿no? Y bueno, pues el hombre rico le dice que es que no van a discernir, no van a obtener más de las escrituras de lo que ya saben. Entonces Abraham les dice: bueno, pues si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si se le aparece Lázaro una vez muerto, ¿no? Bueno, pues esto básicamente es esto: es que no esperemos señales, no esperemos pruebas de que el mundo espiritual es real, ¿no? Pues todo sistema de creencias está sustentado por una fe en lo que se cree. El que cree en la ciencia tiene fe en la ciencia, así como el que cree en cualquier tipo de ideología en esta vida tiene su fe en esa ideología. Y del mismo modo pasa con las escrituras. Al estudiarlas, la fe se ve sustentada por ese conocimiento y práctica que da la certeza de que todo cuanto uno busca siempre lo ha tenido delante de uno mismo todo este tiempo, ¿no? ¿Y delante de dónde? Cuando uno mira esa mirada, cuando uno dirige, esa mirada hacia el interior, uno ve que Dios siempre ha estado ahí y que no hemos conectado con Él por ignorancia y por falta de diligencia, ¿no? No hay que ser como el rico, ¿no? Una de las grandes enseñanzas que podemos destilar es que no es que no seamos ricos, ¿no? Sino que no seamos como rico, esa actitud de rico, ¿no? Que murió en la ignorancia por no replantearse aquello en lo que creía. Y uno tiene que saber que sea cual sea el modo de pensar que uno tiene ahora mismo, uno tiene que preguntarse siempre si este modo de pensar nos aporta algo, si nos hace superarnos, si nos hace ser diligentes, si nos hace actuar correctamente, si nos hace tener una mejor salud, si este sistema de creencias que poseemos mejora nuestra economía, mejora nuestras relaciones, perpetúa nuestras circunstancias, nos hace restaurar nuestras vidas y nuestras relaciones, o nos eleva nuestros estados de ánimo, ¿no? Y estas son preguntas estas son preguntas claves en lo que es el sendero espiritual. Y si en la aflicción, las crisis, las dudas, los miedos que uno puede experimentar a lo largo de la vida, uno no haya refugio
en lo que sea que uno tenga puesta su fe, es que esos puntos de fe son endebles y es señal de que estás perdiendo el tiempo y tienes que recauzar tu vida a donde realmente uno pertenece, ¿no? Sino que es a la vera de Dios y a nutrir el alma de ese conocimiento espiritual elevado. Y ahí es donde puede reposar la fe, donde debe y donde realmente se ve fortalecida. Y donde una vez que ha habido una transmutación de los pensamientos, de los sistemas creencias que uno tiene, es donde realmente se acomoda la vida, ¿no? Se justifica, se armoniza, se pacifica y prospera realmente. Así que estas son las enseñanzas que podemos destilar de esta parábola, y estos puntos de vista son enriquecedores, ¿no? Porque es en los puntos de vista donde uno puede ver los aciertos y los errores que cometemos los seres humanos. Así que bueno, espero que hayáis aprovechado este tiempo y que hayáis incidido en esos puntos en los que he incidido en el vídeo. Muchas gracias.